Bueno, en la introducción podemos ver que en el report la encargada Ana dio la bienvenida a todos los participantes, mencionando sus nombres, así como el área en el que se especializa cada uno de ellos. La introducción resultó un poco larga debido a que la subsecretaria Marta eh, in- inició dando una explicación de lo que se hablará durante la entrevista, que fue del analfabetismo emocional. Igual la directora representante Patricia, ella nos habló sobre la importancia de la primera infancia. Empezó hablando por el preescolar, siguiendo con la primaria hasta llegar a la secundaria. Y la intención de esta parte resulta buena, ya que la introducción sobre el tema resulta enriquecedora, ya que ayuda a entender, pues nos puede ayudar a entender términos que probablemente no se hayan escuchado antes. Y porque esta fue una entrevista bien estructurada. En el desarrollo se pudo observar que estuvo guiado por la directora Yasmina y también tuvo el apoyo de un especialista en desarrollo curricular y formación docente, que se llama Emilia Rodríguez. Entre las dos se puede decir que hablaron, o más bien se explicó el tema que era sobre principios y técnicas del trabajo educativo y las emociones en preescolar. Varias de las tipologías de preguntas que se pudieron ver en la entrevista fue una que es como cuáles son las características fundamentales de la educación socioemocional en la etapa de preescolar. Otra que se pudo apreciar es de qué manera una educación socioemocional bien fundamentada influye en el desarrollo de las habilidades, que esta fue una tipología de efecto y causa, de causa y efecto. Y la primera que había mencionado de cuáles son las características es un tipo de pregunta. Hubo igual una de indagaciones, que es la de cómo influye la plasticidad cerebral en la etapa de preescolar. También se pudo ver otra que era la de causa y efecto, que es en qué manera el papel del docente como modelo está relacionado entre el promotor de un sentido de pertenencia. Había también una condicional que decía que qué ocurría si los padres y los cuidadores adoptaban una visión sistemática basada en el amor y el respeto. Y también se puede ver otra que es comparativa, que es la diferencia entre el desarrollo, o sea, en qué se diferencia el desarrollo del lenguaje emocional de las niñas y de los niños frente a otros que emplean con el fenómeno de la conciencia emocional. También está otro tipo, el otro que era tipo de pregunta, que cómo contribuye el desarrollo. Y por último, que creo que se pudo ver, fue una comparativa que era en qué se diferencia el uso de la respiración como estrategia para focalizar la atención de la comparación. Se pueden apreciar las técnicas identificadas en el transcurso de la entrevista, que una de ellas fue la técnica especular, que la entrevistadora Yasmina en varias ocasiones utilizó, donde validaba la experiencia de la experta en cada pregunta que ella iba respondiendo. Prestó mucha atención y reformulaba sus palabras para devolverle algo o hacía como que cierta retroalimentación de lo que se había expresado para demostrarle que realmente tuvo la atención que merecía pues recibir. También el darle la palabra, que esta técnica fue una de las que más se pudo apreciar en el video, fomentó la participación de manera activa y ayudó a que se promueva la reflexión en cada una de las respuestas que el entrevistado iba dando. De manera que, pues, la entrevistadora Yasmina permitió que Emiliana, que fue la entrevistada, pudiese hablar libremente de cualquier tema sin ninguna interrupción y sin temor a sentirse juzgada. Y la realimentación comunicacional, que fue realizada algunas veces después de escuchar las respuestas que Emiliana daba, que era la entrevistada, para asegurarse que Yasmina realmente vea que comprendió el tema o la respuesta que ella fue dando, que por ejemplo lo que quiso decir cuando Emilia habló de la cognición de las emociones y la plasticidad del cerebro o la neuroplasticidad, que es también conocida,
que es el proceso del aprendizaje neurobiológico, que esta consiste en la capacidad que tiene el cerebro para poder recuperarse, reestructurarse y poder adaptarse a las nuevas situaciones que vayan viviendo a lo largo de su crecimiento. La entrevistadora igual comentó algo que hizo ver, que era cómo estaba realizando una retroalimentación a lo que acababa de escuchar. También se observó la interpretación. A lo largo de la entrevista se tocaron puntos importantes con respecto a la importancia de que los niños tengan un correcto desarrollo de las emociones, es decir, que no estén frustrados al momento de sentir algo, que no le digan, no sientas esto, sino que lo puedan sacar y puedan experimentar esa nueva emoción, por así decirlo. Y por lo que cada respuesta que daba la entrevistadora hizo el uso de las técnicas para establecer pues las causas y consecuencias de un correcto desarrollo de las emociones. Que dentro de las técnicas empleadas podemos encontrar del lado de las técnicas directivas la paráfrasis. Esto pues en cada término de cada pregunta se realizaba una pequeña paráfrasis de parte de la entrevistada. Entre las técnicas empleadas, entre las técnicas directivas, podemos encontrar la paráfrasis, que al término de cada pregunta se realizaba una pequeña paráfrasis para entender lo que la entrevistada decía al terminar de hablar. También podemos encontrar la clarificación. Esto cuando se hablaba de temas complejos, se realizaba una pequeña clarificación sobre el tema para ver si se había comprendido. La autorrevelación. La entrevistadora Yasmina, al ser directora y tener conocimiento del área infantil, en repetidas ocasiones mencionó experiencias que ha adquirido durante su trayectoria. También, por último, encontramos el resumen. Al finalizar, pues las preguntas de cada una se pequeñan en pequeños resúmenes para aclarar sobre la entrevista. De las partes de las no directivas está la pregunta, que fue la más utilizada, ya que al inicio de estos comenzaban con unas preguntas de cómo se encontraban los integrantes y al realizar la entrevista, pues obviamente se realizaban más. La afirmación de la capacidad fue una de las más fáciles de identificar, ya que casi todo el tiempo se utilizó al agradecer y reconocer el trabajo de la entrevistadora Emilia como especialista, y en todo se acompañó y se compartió la utilidad para los docentes y padres de familia. También podemos encontrar la información, ya que se compartieron técnicas de respiración y en cómo estas pueden ser una estrategia para poder focalizar la atención de un tema. Y por último, las instrucciones. Esto lo compartió la entrevistadora Emilia y Yasmina, que expresó que sugerían ciertas técnicas que habían sido comprobadas, así como para ponerlas en práctica. Bueno, ahora como punto importante en el cierre cabe mencionar que fue muy abrupto, fue muy corto, no se despidieron, o sea, sí se despidieron y agradecieron, pero en general fue muy corto. Y ahora en las áreas de mejora se podrían aplicar mejor las tipologías de las preguntas, porque el tema era bastante extenso, entonces con base a las tipologías se podían sacar mejores preguntas. Las que estuvieron bien, pero se sintió como que hicieron falta muchas más. Las técnicas para mantener la información fueron muy repetitivas, o sea, como que siempre era una paráfrasis de todo lo que decían, entonces se recomendarían el uso de otras más, porque igual y el tema ayudaba a que sea paráfrasis, porque para que puedan mantener la conversación, pues entonces le contestaba con una paráfrasis para que la entrevistada continuara. Ahora, en las técnicas directivas y no directivas, se recomendaría más el uso de las no directivas, porque pues la conversación fue amena y fue larga, entonces hubiesen utilizado un poco más de estas para que la conversación fluyera aún más. No directivas, pues en general no, porque el tema como era muy extenso y motivaba la plática, entonces no hubiese sido necesario el uso de tantas técnicas no directivas. Y pues ya esos serían nuestros puntos para las áreas de mejora que podrían aplicar con base a lo que se vio durante este cuatrimestre en la materia de técnicas de entrevista.